días. Independientemente de si has llegado aquí por casualidad o porque es parte de tu tarea cotidiana, bienvenido. Usted está aquí. Estás en la 9ª sesión de este diálogo sobre políticas de uso de suelo y vivienda. Y en este diálogo hemos tratado de explorar algunas ideas que ayudan a entender el tipo de decisiones que se toman a nivel privado y a nivel público. Y el día de hoy vamos a dedicarlo a explorar cuáles son las ventajas que tiene el uso de mapas y aplicaciones, algo que se ha puesto muy en boga en nuestros días, en los últimos años. Usted está aquí, en este caso, significa que cambiaremos un poco el tono de las presentaciones que hemos hecho para destacar lo importante que es en nuestra vida cotidiana tener mapas y aplicaciones que ayudan a todos, nos ayudan a tomar mejores decisiones. Lo que, usando una metáfora apropiada, significa que queremos tomar el rumbo correcto para dirigir las políticas de uso de suelo y vivienda necesarias para que la sociedad en su conjunto y las personas en particular puedan vivir mejor. De manera que sin mayores preámbulos, estas son las secciones que vamos a tomar el día de hoy. Parte 1. Mapas que ayuden a entender. 1. La inevitable presencia de los mapas. 2. ¿Qué hay en un mapa? 3. La naturaleza geopolítica del mapa. 4. Un pequeño experimento de observación y análisis socioterritorial de riesgos en zonas habitacionales. 5. Los 4 usos de los mapas en políticas de uso de suelo y vivienda. 6. El mapa de regulación de usos de suelo. Y en la segunda parte, advertencias sobre el uso de las apps. En el apartado 1, que hemos denominado la inevitable presencia de los mapas, diremos que a un nivel cotidiano, incluso si no sabemos dibujar nada, todos tenemos una especie de amplia cartografía en nuestra cabeza. Todas las historias familiares que conocemos están construidas sobre una geografía imaginaria que se nutre de nombres de lugares o sitios habitados por nuestros antepasados, rutas recorridas por nosotros o por personas con las que convivimos, en donde sucedieron eventos y hasta historias leídas en libros o vistas en películas o en cuentos o novelas, y en general una gran cantidad de lugares que vivimos, pero también lugares que imaginamos y que tal vez visitemos algún día o tal vez nunca los visitemos, pero lo importante para resaltar el día de hoy es que las ideas están ahí. En nuestra mente trazamos, por lo tanto, geografías de donde están las tiendas y donde están los negocios a los que vamos, conseguimos lo que necesitamos para vivir. Por su parte, los medios de comunicación y hoy día las redes sociales nos envían constantemente mensajes sobre sitios, ciudades, países en donde está pasando algo que, si bien no nos incumbe directamente, nos genera inquietudes sobre lo que pasaría si algo similar ocurriera en nuestro ámbito habitado, digamos, en nuestro paisaje que habitamos. Así que la expresión "usted está aquí" es algo que a la vez es firme en el tiempo y en el espacio. Efectivamente, siempre estamos en algún lugar, y también es algo subjetivo, en el sentido de que el lugar donde estamos en realidad tiene múltiples interpretaciones dependiendo de lo que ocurre en el entorno inmediato y en los entornos lejanos con los que los lugares se relacionan y las personas se relacionan. Vamos, para que se entienda mejor, podríamos decir que en estos tiempos de, por ejemplo, cambio climático,
una buena mañana despertamos, por ejemplo, en un hotel ubicado en un paraíso playero, y esa idea sola manda un torrente de vivencias a nuestro imaginario, pero minutos después puede ser que, sin haber dado un paso, nos encontremos en un lugar diferente. Es decir, estemos, como se dice coloquialmente, literalmente en el ojo del huracán. Cuando eso sucede, nuestra mente empieza a escudriñar la cartografía conocida y empieza a reinterpretar el paisaje que nos rodea. Empezamos a buscar nuevas nociones de espacio asociadas a más bien la idea de refugio, escape, provisión, atención de emergencias, etc. Es decir, nuestro conocimiento del territorio empieza a trabajar de manera dinámica para reinterpretar el territorio. Y excepto que hay bastantes daños a nuestro alrededor, el lugar es el mismo, solamente que las dimensiones, las variables, las oportunidades de convivencia han cambiado. ¿Qué hay en un mapa? Bueno, los cartógrafos antiguos eran personas muy respetadas y su vida profesional solía crecer cercanos a las estructuras de poder, el papa, el señor feudal, el rey, el emperador, etc. Eran personas cuya habilidad de recorrer territorios, pero sobre todo representarlos en alguna superficie, ya sea papel, cuero o lo que hayan tenido, eran premiadas con privilegios en la medida de que su trabajo servía a objetivos de amasar poder y fortuna, conquistar territorios y planificar rutas militares, entre otras cosas. Esa situación, digamos que no ha cambiado tanto. Ahora, reconociendo que la tecnología ha avanzado mucho, quienes entienden de lo que ahora se llama sistemas de información geográfica o SIGs, saben que la hechura material de un mapa se limita básicamente a distinguir, caracterizar tres aspectos gráficos que son puntos, líneas y polígonos. De manera que cuando nos preguntamos qué hay en un mapa, pues simplemente la respuesta actual sería, tecnologizada, sería puntos, líneas y polígonos. ¿De qué se trata entonces la hechura de los mapas? Bueno, se trata de proveer de información a estos puntos, líneas y polígonos que nos ayuden a tomar decisiones. De tal manera que hacer mapas no debería ser una cosa tan sofisticadamente técnica, pero sin embargo lo es, porque pues los invito a tratar de aprender sistemas de información geográfica para que vean de lo que estoy hablando. ¿Para qué sirve hacer los mapas? Entonces, bueno, el que está haciendo los mapas actualmente, ¿qué es lo que hace? Ubica estos puntos, líneas y polígonos en una representación gráfica que trata de ser lo más aproximado a la realidad. También lo que trata de hacer es caracterizar lo mejor posible cada uno de estos elementos, usando información que puede interesarle a distintos involucrados y proponer formas de alimentación o de procesamiento de información adicional, tratando la información contenida en el sistema y proponiendo sistemas de consulta adecuados a las necesidades de distintos involucrados. Lo anterior significa que la hechura de un mapa se ha democratizado en cierto sentido, pero el uso de los mismos sigue teniendo fines específicos que crecen en importancia a medida que los usuarios ocupan posiciones más altas o importantes en las estructuras de poder existentes. Lo cual nos lleva a reconocer algo muy importante cuando nos asomamos al mundo de los mapas, como algo que deberíamos ver cuando pensamos en políticas de uso de suelo y vivienda, o cuando simplemente andamos en busca de una casa donde vivir, y en esa búsqueda no debemos de perder de vista ciertos aspectos. Lo más general que podemos decir sobre los mapas es que tienen una naturaleza geopolítica. Si aceptamos que un mapa es una representación estilizada de elementos contenidos en el territorio, que estos elementos pueden ser de corte natural
construido o incluso intangibles, pero representables en el espacio como característica de un territorio, no sería muy complicado aceptar que los mapas, incluso los que hacen los niños en sus ejercicios en la escuela primaria, tienen algunas características geopolíticas que vale la pena señalar. 1. Tienen una naturaleza geopolítica en tanto que siempre contienen elementos que refieren a las relaciones de poder y a la manera como las personas interactúan con ellas. Además, cumplen la función de servir de referencia para interpretar fenómenos del pasado, el presente y el futuro, en el que las relaciones entre personas con intereses encontrados resuelven de alguna manera sus diferencias. Un mapa considerado una obra de arte que representa los límites del territorio conocido por los conquistadores españoles en América, por ejemplo, pues incluso hoy apela al tipo de relaciones de poder y a los procesos mismos de colonización que se vivieron en esa época. Un mapa que muestra el teléfono celular cuando vamos caminando y que sugiere cuáles son las esquinas donde hay accidentes y por lo tanto mayor tráfico, de alguna manera representa también otro tipo de relaciones que están ocurriendo entre los usuarios de la ciudad, entre los usuarios de las vialidades, y de alguna manera si el mapa persiste durante más de 4 horas, como seguramente a todos nos ha ocurrido que en un punto de la ciudad hay un tráfico importante, pues también demuestra las ineficiencias en el funcionamiento del gobierno, lo cual incluye que no llegan las ambulancias, que las policías no resuelven el problema y la vialidad queda bloqueada por horas. Y eso también es una muestra de representar cómo son las relaciones de poder existentes. Podríamos hacer una ponencia sobre el tema, identificando puntos de la ciudad en donde esto ocurre con cierta frecuencia y donde se muestra si ha ganado o perdido eficiencia la atención a los accidentes. Por otro lado, pues en política pública tenemos necesidades muy específicas para hacer mapas y tal vez una manera de representar qué tipo de necesidades teníamos sería hacer lo que acá vamos a llamar un pequeño experimento de observación y análisis socioterritorial que se va a enfocar en riesgos en zonas habitacionales. Veamos este caso. Tómenlo con tranquilidad, no tiene mucha producción. Para este experimento vamos a necesitar 2 copas de problemas sociales muy similares. Y lo que tenemos aquí son 2 barrios de la ciudad más o menos similares. Y vamos a ver qué tal manejan las inundaciones para forzar un poco la situación de que la geografía es importante y las políticas que se toman previamente. En uno de los barrios ambos barrios los vamos a exponer a un problema social similar, pero en uno de ellos vamos a poner, metafóricamente hablando, algunos mecanismos que podrían contener el problema, que significa que en ese barrio han tomado precauciones para que el problema pues no sea tan grande. Por un momento vamos a olvidar que debajo de estas barreras que estamos poniendo están viviendas, pero imaginemos que conceptualmente lo que estamos construyendo aquí es una cadena de protección para que los problemas sociales no sean tan grandes. Y esto va a depender de cuál problema social estemos hablando. Si es de seguridad, podríamos pensar que lo que estamos poniendo aquí
son medidas de protección contra el crimen, y si se tratara de inundaciones, pues podríamos pensar que lo que estamos planteando aquí son barreras contra posibles inundaciones, y lo que nos interesa es ver cuál de los barrios funcionan mejor frente a un mismo problema social. Vamos a poner distintos tipos de guardianes en uno de los barrios donde podría ser que haya más problemas. Vamos a poner aquí esta calaverita como si fuera una amenaza, y en este otro barrio vamos a poner a este asistente, y tenemos aquí a un personaje que luego va a evaluar la situación. A él lo vamos a poner a esperar acá afuera. Aquí podemos ver que el problema social es básicamente el mismo. Vamos a ver cómo la geografía es importante para explicar la difusión de los problemas. Como hay ligera pendiente en la superficie, lo vamos a poner en la esquina superior norponiente, y vamos a ver qué pasa. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero lo vamos a hacer en el fraccionamiento que tomó ciertas medidas precautorias. Y entonces ahora sí vamos a traer a nuestro evaluador. ¿Y qué es lo que va a encontrar nuestro evaluador? Nuestro evaluador va a encontrar que en el fraccionamiento que no tenía medidas precautorias, el problema social se desparramó más uniformemente al interior del fraccionamiento, se concentró en la parte más baja, digamos que tenía las condiciones más adversas, y se quedó ahí. Mientras que cuando nuestro observador avanza hacia el fraccionamiento que había tomado medidas precautorias, vemos pues en primer lugar que las medidas no necesariamente funcionaron, pero sí sirvieron para distribuir la geografía del problema. Vemos que la manifestación empírica observable, que es la inundación, pues rápidamente se canalizó y fue absorbida por las protecciones. El problema no se desparramó de su barrio, no salió, y quedaron zonas protegidas. Ahora ustedes podrían decir, pero en ambos fraccionamientos la esquina nororiente quedó protegida. Y efectivamente, en ambos fraccionamientos quedó esta esquina protegida, pero eso se explica por la pendiente del terreno, que en este caso no se alcanza a ver muy bien, pero era la esquina que en cada fraccionamiento, digamos, tenía una posición más privilegiada. Ahora, en una lectura fina de la situación, pues uno tendría que ser capaz de procesar toda la información del terreno, de la distribución de las viviendas, para analizar quién salió afectado más y en qué sentido sirvieron las barreras que pusimos. Cuando nosotros observamos unos minutos después, vemos que el fraccionamiento que tenía protección prácticamente se ha secado, mientras que en este caso pues los charcos permanecen ahí, que metafóricamente vamos a tomar como la permanencia del problema y su distribución territorial. Una lectura más fina nos llevaría a ver qué tienen característico este charco respecto a esta zona más elevada, y qué pasa aquí por la manera como corrió el problema y se desparramó en la geografía.
Esto es simplemente una metáfora de cómo se distribuyen los problemas en la sociedad y cómo se distribuyen en el espacio. Para el análisis de políticas de uso de suelo y vivienda, importa pues encontrar las condiciones comunes que tienen las viviendas más afectadas en ambos fraccionamientos, y ya podríamos comparar dos fraccionamientos y podríamos comparar exposición al problema al interior de cada uno de los fraccionamientos. Para tal fin vamos a hacer una inspección más detallada. Nuestro inspector va a ir a hacer una evaluación más detallada. Y en la observación más detallada vemos cómo en un fraccionamiento persiste el problema, mientras que en el que está ahorita en primer plano solamente quedan algunas huellas del encharcamiento. El fraccionamiento superior tiene severos problemas porque ahí no se habían construido ningún tipo de medidas preventivas. Ok, ya estamos de regreso. Después de haber visto este pequeño experimento, podemos precisar algunos elementos importantes que nos interesaba destacar y que hemos denominado acá los 4 usos de los mapas en políticas de uso de suelo y vivienda. Es decir, ¿por qué decimos que necesitamos mapas que nos ayuden a entender y que nos ayuden a procesar información y a tomar mejores decisiones? ¿Y cómo se usan estos en política pública y cómo los deberíamos de usar nosotros en nuestra vida cotidiana? Bueno, aquí hay algunos usos dominantes a los cuales los cartógrafos contemporáneos nos deberían de ayudar. El primero de ellos es sin duda, los mapas nos deberían de servir a identificar y representar los problemas sociales y cómo se comportan en el tiempo y en el espacio. En el experimento que acabamos de ver, vimos que la inundación se desplazaba a distinta velocidad, por distintos rumbos, y eso en sí mismo es información valiosa cuando se trata de la vida real. ¿Qué significa que deberíamos de poder identificar y representar el problema y cómo se comporta en el tiempo y en el espacio? Bueno, pues significa que deberíamos de saber cuál es el origen, cómo se difunde y poder establecer escenarios descriptivos y prospectivos del alcance territorial del problema. Es decir, si la tendencia continúa, hasta dónde va a llegar y qué tan probable es que esa tendencia continúe o disminuya de velocidad. El segundo uso importante es que nos debería de ayudar a identificar las causas y las consecuencias del problema. En nuestro experimento, la causa podríamos llamarla un mini diluvio provocado. Pero en la vida real, pues existe información que nos permitiría relacionar las variables usadas para medir el problema y otras variables presentes en la geografía. ¿Qué está relacionado con el punto de origen? ¿Qué características tenía ese lugar que originaron el surgimiento de un problema, sea inseguridad, contagios por enfermedades, inundaciones o, como dijimos hace rato, congestionamiento vial? ¿Cuáles son las rutas? ¿Qué tienen en particular las rutas o los polígonos por donde el problema se difunde? Esa es otra manera de usar el mapa. Y también podríamos analizar los comportamientos esperados en otras variables a medida que se presentan los escenarios que hemos estado identificando. De esta manera tendríamos ya cuál es el problema, dónde se originó, cómo se difunde y cuáles son las posibles causas y consecuencias que tiene, lo cual es información valiosa tanto para el diseño de políticas públicas como para tomar decisiones. Un tercer uso que esperaríamos darle a los mapas y que nos deberían de ayudar es identificar opciones de política para atender las necesidades e intereses de distintos involucrados. Esto significa identificar aquellos aspectos y variables en donde vale la pena intervenir, ubicar los puntos, líneas y polígonos que deberíamos de intervenir, calibrar la cantidad y tipo de personas que se perjudican o se benefician con las distintas decisiones y valorar los escenarios de cambio de comportamiento en el problema evaluado
tanto en el tiempo como en el espacio. Más adelante vamos a tener una sesión en donde este tipo de información la usamos muy prácticamente para un fin, que es la evaluación de impactos ambientales o sociales de proyectos, iniciativas o políticas. Ahí vamos a ver cómo la territorialidad es verdaderamente clave en el proceso de toma de decisiones. Por hoy solamente vamos a decir que un cuarto elemento es evaluar los resultados de las políticas, o un cuarto uso que podemos dar es evaluar los resultados de las políticas aplicadas, y eso significa que los mapas nos pueden ayudar a identificar variables del problema que deberían de estar cambiando y podemos analizar si están cambiando o no. Podemos identificar cambios observados en otras variables que se espera se muevan debido a la intervención que hemos realizado y que se consideran consecuencias adversas. También podemos identificar otro tipo de cambios positivos o negativos, como los impactos, como dijimos ahorita, los impactos socioterritoriales de las intervenciones, y podemos identificar volúmenes de población beneficiada o perjudicada con la política. Vamos a dejar ahí. Son 4 usos importantes que claramente apelan a la importancia de tener mapas que podemos leer, mapas que todo el mundo pueda entender y mapas relativamente sencillos de mantener activos, dinámicos, con información actualizada y seguimiento. Como podemos ver, los mapas son muy importantes en la política pública. En cada campo se necesitan mapas diferentes, eso ya lo sabemos, y por alguna razón hay ciertos tipos de mapas que se convierten en un referente obligado y se siguen usando incluso cuando ya no es muy claro si siguen siendo útiles. Para explorar más este tipo de cosas vamos a revisar un poco críticamente el tema de uno de los mapas más comunes que se usan en política pública, que es los mapas de uso de suelo. Es un caso muy interesante porque es un tipo de mapas directamente relacionado con lo que nosotros decidimos en materia de acceso a suelo y vivienda. Vamos a ver en qué consiste el mapa de usos de suelo y los usos que típicamente se le dan. Lo primero que tenemos que saber es que la hechura de mapas de uso de suelo en políticas de zonificación, que son importantes para la cuestión de la vivienda, es que hay una serie de supuestos básicos, prácticas comunes y resultados esperados o resultados lógicos que debemos de tomar en cuenta. Aquí no hay tiempo para explicar cada uno de estos elementos, pero ustedes pueden detener el video y ver el contenido de este cuadro. De esta manera ustedes pueden notar que hay prácticas comunes donde se supone que los usos de suelo son incompatibles porque producen daños, que la práctica común es segregar los usos de suelo y que se espera eficiencia en los usos de suelo. Ustedes pueden ver que cada uno de estos elementos tiene diversas implicaciones que son relevantes para los pobladores de la ciudad. En segundo término, tenemos que decir que el proceso de hechura de un plan de este tipo implica un diagnóstico en el que se van incorporando, como dicen los expertos en sistemas de información geográfica, diversas capas de información que van a ser ensambladas hasta llegar a una propuesta de zonificación, que no es otra cosa que algo similar a lo que vimos en el programa de ordenamiento, que son la hechura de las políticas de uso de suelo para cada uno de los predios de la ciudad. Una de las cosas que vamos a ver acá es que, por ejemplo, se introducen este tipo de políticas, ¿no? Por ejemplo, de crecimiento vertical, en el cual se toma en cuenta el ancho de la calle y una serie de situaciones que nos recuerdan por qué King Kong subió al Empire State y que han sido tomadas en nuestros gobiernos para proponer cómo organizar el crecimiento vertical en la ciudad y tiene implicaciones para vivienda. En general, lo que resulta de este tipo de ejercicios es esta propuesta, la propuesta de zonificación. No importa todo lo que se escriba alrededor del tema, en realidad este mapa es lo que se convierte en el tema controversial y por lo tanto necesitamos dedicarle un tiempo a leer y entender cada uno de sus componentes. Ustedes pueden ver en la izquierda la representación gráfica de las políticas y en la parte derecha
pueden ver la simbología utilizada para ayudar a los lectores del mapa a entender las implicaciones de la política que se ha tomado. Si nos asomamos un poco a la esquina superior derecha, en donde está la simbología, vamos a ver que ahí lo que se describe es la tipología de usos de suelo dominantes en la ciudad, y por lo tanto en la parte izquierda vamos a ver la representación de cómo están distribuidos en un polígono particular, que son vistos aquí como Plan Parcial de Desarrollo Urbano, en donde cada predio está iluminado con un color que ilustra un uso. Si vemos detenidamente, tenemos que estos polígonos siguen cierta lógica en función a los corredores de movilidad que existen, ¿no? En este caso que estamos tomando el polígono del country, que ustedes van a necesitar para hacer un ejercicio de evaluación de impactos si quisiéramos ver opciones de movilidad en esta zona. En cada uno de estos predios hay un uso determinado y cada uno corresponde a una zona en particular. Acá vemos con más detalle cuál es la simbología. En el cuadro de la izquierda podemos ver todos los usos contemplados y sus claves, y esto es lo que nos permite leer el mapa. Y en el cuadro más pequeño vemos información adicional sobre políticas, como lo que vimos para el caso de Nueva York, si hay zonas de transferencia de derechos de desarrollo o receptoras de derechos de desarrollo. Cuando nos asomamos detenidamente a los predios, pues vemos que hay grupos de predios en lo que se conoce como zonas, y para cada una de estas zonas van a existir políticas muy específicas que normalmente se encuentran en el documento técnico. El documento técnico trae una serie de elementos que vale la pena revisar con cuidado para todo el que está interesado en esto, y entre otras cosas vamos a tener cosas como esta, la zonificación más detallada para cada uno de los predios, en este caso la incompatibilidad, en donde se van a señalar para cada tipo de uso qué cosa es compatible y qué cosa es incompatible. Hay que leer con mucho cuidado esta información para no perderse, pero una vez que se le encuentra el hilo es relativamente sencillo, ¿no? Luego tenemos en forma muy puntual las normas de uso de suelo, de regulación de uso de suelo para cada uno de los polígonos vistos acá. En la primera columna está la zona y el polígono, y las normas específicas en las que se tratan diversos aspectos como superficie mínima, alturas, red traqueo, etcétera, etcétera. Léanlo con cuidado. Después de revisar los usos que se le dan al mapa de usos de suelo, podemos decir que, en suma, el mapa de regulación de usos se convierte en un instrumento que permite a los propietarios y a los usuarios de la ciudad y a los tomadores de decisión de la ciudad dialogar entre sí y dialogar con el gobierno, sociedad-gobierno, para tomar decisiones esperadas. Pero ese diálogo, hay que decirlo y reconocerlo, enfrenta problemas concretos para que sea eficiente. Y estos son, después de revisar muchas experiencias de este tipo de situaciones, algunos de los problemas que yo he identificado y que vale la pena analizar con cuidado en nuestra vida cotidiana, inclusive. El primer problema, sin duda alguna, es que el mapa es estático y las necesidades sociales son dinámicas. De tal manera que las decisiones que se toman en torno a un mapa se convierten en un problema, y más cuando los mapas no se actualizan en largos periodos, como suele ocurrir hoy día, porque los conflictos en torno a la hechura precisa del mapa y a la aprobación a veces bloquean el proceso de toma de decisión y el mapa no se actualiza por décadas. El segundo problema es que los conceptos de compatibilidad e incompatibilidad de usos de suelo son relativamente subjetivos. El uso del mapa se convierte en un distribuidor social de fortunas y de costos y de apropiación de plusvalías. Y en cuarto lugar, pues muy pocas personas saben que existe el mapa y menos aún tienen la capacidad de revisarlo e interpretarlo. Y
descifrar qué significa para su vida cotidiana. La consecuencia es que el diálogo se convierte en un diálogo elitista, intermitente y basado en información muy incompleta sobre las dinámicas urbanas. El ejemplo anterior solamente se refiere a uno de los mapas que se han convertido en algo muy común hoy día. Con el advenimiento de la tecnología, esta situación se ha multiplicado por miles. Hay mapas para casi todo, y un proceso que está ocurriendo así como que no queriendo la cosa es que sin evaluar las implicaciones, cada vez hay más información, y las cartografías usadas para construir los mapas que la población está usando están en manos de corporaciones privadas gigantescas, corporaciones transnacionales del mundo de las tecnologías de información y comunicación, como Didi, Google, Uber, Microsoft y uno muy largo, etcétera, porque también este mercado es muy oligopólico a nivel internacional. Entonces, a nosotros lo que nos importa destacar acá es que la privatización del mapa, la privatización de la hechura del mapa y la privatización del flujo de información que se mete a los mapas es un asunto que se está escurriendo de las manos de los individuos y se está escapando también del ámbito de toma de decisiones públicas, y como todo el mundo sospecha por ahí, a saber para qué se está usando nuestra información sobre hasta dónde compramos un gansito. De manera que lo que nos interesa a nosotros es que probablemente el acceso a suelo y vivienda está siendo monitoreado de mejor manera por corporaciones transnacionales que por los gobiernos, que deben tomar decisiones para crear bienes colectivos en la ciudad. Y el mejor ejemplo de todo esto seguramente es el arrendamiento de vivienda por la plataforma de Airbnb. Mientras que Airbnb tiene un sistema instantáneo de contratos, los gobiernos locales, el gobierno estatal y el gobierno nacional se han olvidado prácticamente por completo de la regulación del mercado de arrendamiento de fincas y terrenos. Airbnb no tiene un problema ético al respecto. Firma un contrato, los involucrados están de acuerdo, se presta el servicio y el que sigue se multiplica por millones. Entonces, de esta manera nos damos cuenta que pues la transición hacia la tecnología, o más bien la transición tecnológica hacia la hechura de mapas, hacia el control de información para alimentarlos, está generando una tendencia que va a cambiar la manera como convivimos en la sociedad. Y no sabemos en qué va a terminar ese proceso porque, digamos, es relativamente reciente, pero ha crecido a gran velocidad. Usando nuestro experimento anterior, es como si vaciáramos no una copita de problemas sociales, como dijimos en el ejercicio, sino un torrente de agua que ha sido arrojado a la ciudad o al mundo, lo está cubriendo, y pocas personas están preparadas para enfrentar tal situación. Esto no solamente se refleja claro en la hechura de mapas. En nuestra parte 2 que queríamos tratar el día de hoy, vemos que parece que para casi todo ya existe una app, y eso es importante en nuestra vida, ¿no? En el contexto de la discusión, la evolución de la cartografía, etcétera, tradicionalmente a los mapas digitales que se actualizan en tiempo real, por lo menos con información que las transnacionales piensan que necesitamos, es apenas uno de los campos invadidos por las tecnologías y por las apps. Como dicen las canciones populares, hay apps para todo. Así que para no perdernos, vamos a hablar aquí sobre una pequeña tipología de apps que pueden ayudar a un debate público sobre el tema de acceso a suelo y vivienda, y al mismo tiempo nos pueden servir para que todos los involucrados tomen mejores decisiones al respecto.
Es más fácil hacer una tipología que ponernos a analizar una por una la infinidad de apps que existen, no terminaríamos nunca. Bueno, ¿para qué esperaríamos que existan apps en materia de uso de suelo y vivienda? Tengo una pequeña lista que les quiero comentar. En primer lugar, deberían de servir para identificar el comportamiento de la oferta y demanda de fincas y terrenos, sea para compraventa o para arrendamiento. En segundo lugar, deberían de servir para caracterizar las externalidades positivas y negativas y su distribución en la ciudad, algo que quizá no todas las corporaciones estén dispuestas a alimentar. En tercer lugar, deberían de servir para medir la disponibilidad o deficiencia de las infraestructuras y servicios. Eso es algo que sí se está de alguna manera haciendo. Deberían de servir también para identificar patrones de uso de espacio urbano, infraestructura y servicios. Cómo se está congestionando el consumo de un bien o servicio. Deberían de servir también para evaluar la suficiencia en el abastecimiento de estos bienes y servicios para distintos grupos de población y distintas partes de la ciudad. Ya que estamos en esa línea, pues podrían servir las apps para ilustrar cuál es la distribución territorial de amenazas y riesgos para la población, tales como inseguridad, inundaciones, temblores, etcétera, algo que sí se está trabajando con cierta amplitud. Deberían de ayudarnos a decidir cuando se trata de compra y distribución de bienes y servicios que se reflejan en cambios en los patrones de movilidad. Por ejemplo, lo que está ocurriendo con la compra de comida o con la compra de cualquier otro tipo de productos que nos llegan a domicilio, ¿no? Permitirnos evaluar los impactos que tienen decisiones, proyectos y políticas en distintos grupos sociales. Deberían de permitir hacer simulaciones sencillas sobre escenarios que tienen que ver con decisiones de compra, renta o préstamo de vivienda. Asimismo, deberían facilitar la administración y el monitoreo de los contratos de compra, renta o préstamo de bienes inmuebles. Y finalmente, deberían de ofrecer la operación de un sistema de respuesta inmediata a situaciones de emergencia y necesidades básicas que tienen sobre todo los segmentos de población más vulnerables. Si bien este no es un listado lo suficientemente amplio para procesar toda la complejidad que es la toma de decisiones en materia de políticas de uso de suelo y vivienda, podemos decir que por lo menos cubre una buena parte de las decisiones que todo habitante de la ciudad necesita. Por lo tanto, puede ayudar a mejorar las condiciones de acceso a suelo y vivienda para los diversos grupos de población y puede ayudar también a los gobiernos locales a plantearse una agenda de prioridades en esta materia, ¿no? Ahora bien, antes de que cualquier ciudad se embarque en un programa comprensivo de reconversión tecnológica o peor aún, que asigne a una empresa transnacional sin preguntar mucho la responsabilidad de transitar en ese sentido, conviene hacer algunas advertencias sobre el uso de las apps. Por lo menos, todo tomador de decisiones que esté en condiciones de intervenir en este proceso de reconversión tecnológica o de cesión a una empresa debería considerar tres aspectos. El primero es sin duda que la información sobre el comportamiento público y privado de las personas debería de ser vista como un bien público, no solamente como una mercancía que se intercambia en el mercado al mejor postor, a veces, muchas veces, de manera ilegal. Segundo, el uso de tecnologías de información en los mercados de suelo y vivienda no necesariamente resuelve en automático las desigualdades sociales y en muchos sentidos puede llegar a agudizarlas. Tercero, no por muy intenso que sea en el uso de tecnologías, un proceso de toma de decisiones pierde su naturaleza controversial y polémica. Al final del día, la ciudad sigue siendo un proyecto colectivo y la tarea de conseguir vivienda digna para todos los habitantes es compartida. Los individuos hacen lo que pueden
pero los gobiernos deberían de tomar decisiones que ayuden a resolver fallas de mercado que se interponen en esa tarea y a proveer de los bienes de uso común que mejoran la calidad de vivienda de todos los habitantes de la ciudad, independientemente de donde sea que a estos habitantes les tocó vivir. Ahora bien, como se puede ver, el desarrollo de mapas y el desarrollo de aplicaciones hoy día ofrece grandes posibilidades para cambiar aspectos sensibles que afectan a la población, y también ofrece grandes posibilidades para mejorar la comunicación entre todos los involucrados. Por lo tanto, pues es una ruta transitable, valiosa, pero como digo, se debe de hacer considerando todas las implicaciones políticas y sociales que ello tiene, y también las implicaciones territoriales. No queremos, mediante la tecnología, por ejemplo, ayudar los procesos de estigmatización social o socioespacial que se gestan o que se dieron lugar antes de que estas tecnologías existieran. Como conclusión, podemos decir que todavía quedan pendientes muchos aspectos de problemas de conflictos y de negociación. Por lo pronto, y lo vamos a dejar aquí, pero en la siguiente sesión vamos a hablar de este tipo de situaciones, porque por mucha tecnología que estemos usando, los conflictos de interés en la ciudad no desaparecen. Ahora bien, a ti que te has sumado este diálogo, si no lo has seguido desde el principio, pues sería bueno que puedas consultar los materiales que están en el blog y todos los videos que están ahí en el canal, que cubren los temas que hemos tratado desde la sesión 1 hasta hoy. Nunca es tarde para sumarse a un diálogo, sobre todo en uno de estos temas en los que de todos modos vas a tener que enfrentar más tarde en tu vida cotidiana o quizá en tu vida como profesional, y que son irresolubles, porque todos necesitamos un lugar donde vivir, todos necesitamos espacio para convivir, y lo que se está haciendo con las oportunidades que tenemos al respecto es algo que nos debería de interesar a todos. Es cierto que muchas de las condiciones de nuestra vida cotidiana están en nuestras manos, pero hay una gran cantidad de ellas, o todas ellas, en parte dependen de las decisiones que se toman en el ámbito público. Por eso decimos acá que dialogar sobre políticas de uso de suelo y vivienda es relevante para todos, independientemente de tu edad, género, condición de propietario o no propietario, y sobre todo muy independientemente del lugar que te tocó vivir en la ciudad. Nos vemos en la próxima sesión y vamos a seguir trabajando.